para poder ver pacientes de columna. Siempre nos hablan de las radiografías de columna, ¿no? Muchos médicos y otras especialidades afines también usan la radiografía por ser algo más asequible, ¿no? Más económico. Y no es que se pueda descartar o en su defecto se pueda satanizar, ¿no? O dejar de lado estas imágenes. Todo lo contrario, las imágenes de radiografía todavía siguen sirviendo para poder hacer un estudio global, general y primario, ¿no? Sobre todo inicial, acercarnos a la columna del paciente, ¿no? Lo ideal es trabajar siempre con imágenes, no trabajar a ciegas. Y una radiografía puede ser algo que nos puede aportar mucha información. Vamos a verla. Tenemos las tres proyecciones clásicas, ¿no? La proyección AP, anteroposterior o de frente también llamado. La proyección lateral, sea lateral derecha o lateral izquierda. Eso creo que es indiferente en este caso. Y la proyección oblicua, que también tiene aportes adecuados, ¿no? Donde vemos el famoso perrito escocés. ¿Ya? Vamos a ver primero detalle por detalle. ¿Qué nos aporta una proyección AP? Lo primero que tenemos que ver, lo que más nos llama la atención, es la alineación, ¿no? Vemos las apófisis espinosas que estén una debajo del otro y correctamente alineadas. Acá vemos la apófisis espinosa. Creo yo que si no se acercan no van a poder verla. Acá vemos una. La siguiente, ¿no? Esta es la vértebra 5, la vértebra 4, la vértebra 3, la vértebra 2. Y así vamos subiendo, ¿no? Entonces las apófisis espinosas tienen que estar centralizadas y alineadas. Y equidistantes también. O sea, la altura entre una y otra deben ser respectivamente adecuadas, ¿no? Esa alineación es la que tenemos que corregir y evaluar también. ¿Qué podemos ver también acá? Como estas placas se toman normalmente, se deberían tomar de pie, entonces nos sirve para ver el ángulo de curvatura, ¿no? Y descartar las famosas escoliosis. También tenemos que ver la alineación de las crestas ilíacas. En este caso es una radiografía normal, ¿no? Vemos acá, trazamos una línea transversal, ambas crestas ilíacas son equidistantes, ¿no? ¿Qué más podemos ver acá? El sacro, ¿no? Justamente la articulación sacroiliaca, ¿no? Acá se ve de manera correcta, ¿no? Una manera uniforme, no está adherido, y si vemos la rugosidad, no está tan rugoso, ¿no? Entonces es una radiografía dentro de los parámetros normales. ¿Qué podemos ver también en el cuerpo vertebral? Que los cuerpos vertebrales tengan una cortical, o sea, un delineamiento externo homogéneo, que no haya ninguna fisura, ninguna rugosidad, ningún aplastamiento. Entonces estas vértebras tienen que formarse como un cuadrado, digamos, perfecto. Ninguna excrescencia, ninguna salida de cachitos por un costadito, los famosos osteofitos o picos del oro. Es un paciente relativamente joven, ¿no? Las vértebras están bien, no hay aplastamiento, la altura está conservada. ¿Qué más podemos ver acá? Si ven, acá hay unos ojitos, unas bolitas, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. ¿Qué representa, Kimberly, esas bolitas? Estos ojitos. Ahí está incluso señalado, ¿no? Ni siquiera para hacer tanto esfuerzo mental. Es que no lo veo bien. Con más razón, si se acercaran, tal vez pudieran ver mejor. Esto es una radiografía normal que vamos a ver día tras día. Entonces tenemos que evaluar las partes importantes de una radiografía. Son los famosos pedículos, ¿no? Si vemos acá en la imagen, tenemos una maqueta en 3D, donde podemos ver que el cuerpo vertebral, que es la parte anterior de la columna o de la vértebra, se une hacia todo el segmento posterior mediante estos pedículos. El pedículo representa como un puente, como un pasaje, ¿ya? Y es ahí donde también nosotros colocamos los famosos fierritos, los tornillos, ¿ya? Porque son estructuras muy sólidas, muy firmes, muy compactas, ¿ya? Al colocar un tornillo en ese nivel, damos estabilidad a la columna.
Entonces nos tenemos que fijar que estos pedículos estén de manera circular o, en este caso, ovalado, ¿no? Como un huevito. Que sean homogéneos, que no hay dismetría, que no haya disrupción y que estén conservados. Y si somos más minuciosos, al costadito del pedículo vamos a ver unas facetas, que son las articulaciones de la columna. Hay una acá, externa, y hay otra acá al costado, interna. Justo al costado del pedículo. ¿Llegan a verlo? ¿Ya? Las facetas también son muy importantes. Dan estabilidad y movimiento a la columna. La faceta que está lateral representa la articulación de la vértebra inferior y la faceta que está interna representa la articulación de la vértebra superior. ¿Cómo te acuerdas o cómo sabes ello? Pues es fácil olvidarlo. Siempre pon tus deditos así, como una V. ¿Ya? Entonces, la vértebra inferior da las facetas laterales y la vértebra superior da las facetas internas. A mí me lo enseñaron así, ¿no? Así que las facetas externas representan la articulación de la vértebra inferior y las facetas internas de la vértebra superior, ¿no? Y eso lo podemos ver acá. A ver, ¿pueden ver acá también? Vemos la arquitectura 3D. Esta es la faceta externa, esta es la faceta interna. La faceta externa viene de la vértebra inferior y la faceta medial o interna viene de la vértebra superior, ¿no? Lo mismo que estamos haciendo, ¿no? Una V y encima ponemos las otras facetas. ¿Ya? Entonces tenemos que ver eso. ¿Por qué? Porque muchas veces un paciente que ya ha sido operado, nosotros para poder ingresar a la hernia, muchas veces limamos hueso, sacamos hueso y a veces dañamos faceta. La articulación facetaria, sacamos parte de la faceta. Se dice en teoría que uno puede sacar hasta el 30% de la faceta sin generar inestabilidad al paciente, siempre y cuando no lo haya tenido, ¿no? Si no, hay que tener mucho más cuidado. ¿Ya? Pero cuando tú te excedes de la resección de esa faceta, generas una inestabilidad, una debilidad y puedes predisponer a formar una listesis más adelante. Entonces las facetas tienen que estar preservadas. Y en una radiografía simple, común y silvestre, ¿puedes evaluarla? Claro que sí. Pero tiene que ser una radiografía bien tomada. Porque muchas veces los tecnólogos o los técnicos te toman las placas con una resolución no adecuada, ¿no? Ahora incluso hay equipos de rayos X portátiles que tienen baja resolución, bajo miliamperaje, y no te dan imágenes de calidad. Y es más, para tomar una radiografía de abdomen, podríamos incluso tener hasta cierto grado de comida, ¿no? Haber digerido algún tipo de alimento, pero cuando queremos tener una imagen profunda para ver hueso, tendríamos que tener un tratamiento especial, inclusive un lavativo, ¿no? Enemas, no estar en ayunas unas 8 horas para poder hacerte las imágenes. Pero en realidad, ¿qué es? ¿Cómo se hace una placa de radiografía? Como llegas, te toman y te mandan, ¿no? Y muchas veces no se ven estructuras muy importantes, no se ve la calidad correcta de una imagen. Entonces hay que tener un preparativo un día antes, una dieta antes, para poder hacer una imagen de calidad, ¿no? Un radiólogo o un tecnólogo que te haga una imagen de calidad son parámetros básicos que tienen que tener en cuenta, ¿no? Y ahí vamos a poder ver esto, ¿no? Pedículos, facetas, cuerpos vertebrales homogéneos. Esto de acá son las apófisis espinosas que estén equidistantes y alineadas, que no haya rotación. Ya si te das cuenta, los pedículos y ves la apófisis espinosa. La apófisis espinosa está en el centro y equidistante también a los pedículos. Porque cuando también hay una diferencia de distancias, hablamos de rotación de la columna. No necesariamente de escoliosis. Puede ser que una vértebra siga en su mismo lugar, pero esté rotada. ¿Cuándo hablamos de rotación? Cuando ves que pierde esa distancia entre la apófisis espinosa y los famosos pedículos. ¿Ya? O sea, una vértebra puede estar rotada y no necesariamente tener escoliosis. ¿Ya? Entonces, esos parámetros nos dan una simple radiografía, ¿no? ¿Qué más podemos ver acá? Esto de acá. Se puede ver incluso los apófisis
transversa, ¿no? Las orejitas de las vértebras, ¿no? Y esta es la hipófisis transversa, es la que Neymar se lesionó en un mundial. Cuando le dieron un rodillazo en la espalda, se fracturó una apófisis espinosa, perdón, una apófisis transversa. La fractura aislada de una apófisis transversa o una apófisis espinosa genera dolor, pero no debería causar ningún síntoma adicional, ningún cuadro neurológico, porque está muy separado a la parte interna donde realmente pasan las estructuras nerviosas. ¿Estamos bien, mi estimada Kimberly? Te lo digo a ti mucho, porque estábamos con sueño, creo. Ha estado bien el fin de semana. No, es que me cambió la medida bien, me cansa la vista. Ah, ya, correcto, correcto. Ya. ¿Qué más podemos ver acá? Las costillas, mira. ¿No? Las costillas flotantes llegan a ver en la vértebra. ¿Cuál es la última vértebra que tiene costilla? La 12, ¿no? Y de ahí vienen las lumbares. Las lumbares ya no deberían tener, en teoría al menos, ninguna costilla, ¿no? Ni flotante, ni menos las verdaderas, ¿no? Entonces puedes contabilizar. Esta sería la vértebra 1, esta sería la vértebra 2, 3, 4 y la quinta, ¿no? Y la quinta. Entre la cuarta y la quinta, si proyectamos una línea transversal, da con la cresta ilíaca, ¿no? Por eso siempre decimos la cresta ilíaca nos sirve de reparo entre la vértebra 4 y la vértebra 5. ¿Qué más podemos ver? Las láminas. ¿Qué son las láminas? Siempre hablamos de la laminectomía, ¿no? Cuando en la cirugía. Las láminas es la unión de la apófisis espinosa con las articulaciones. Claro, es un puente, ¿no? Es un puente. Entonces, la apófisis espinosa acá la vemos en el centro y acá están las facetas. Todo ese puente, ese camino, está cubierto por las láminas. Hay tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿no? Ahora, acá también es igual, ¿no? Todo lo que es derecho representa el lado izquierdo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, este lado de acá sería el lado izquierdo, ¿no? Entonces, esta lámina de acá, la izquierda, se junta con la derecha en el centro donde está la apófisis espinosa. Y esto es lo que hacemos a cada rato, las laminectomías. Comemos este huesito para poder ingresar hacia donde están las hernias. ¿Ya? Por eso es que la cirugía muchas veces le llaman laminectomía. Las cirugías tradicionales sobre todo, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de una espina bífida oculta, ¿no? Es cuando justamente estas láminas que conforman el arco posterior del canal raquídeo no se cierran herméticamente o correctamente y hay una apertura. Y estas láminas pueden adelgazarse o estar ausentes. No solamente la lámina de un lado, sino puede ser las dos láminas, incluido también la apófisis espinosa. Por eso hay espinas bífidas ocultas pues, que son más evidentes y otras que son más minuciosas, más sutiles. ¿Ya? Y una espina bífida oculta, como normalmente ataca lo que es solamente hueso, parte ósea, no debería por qué estar las partes de la dura madre, la parte de las meninges, ¿no? La parte de los nervios alterados. Entonces, normalmente son asintomáticos. Son asintomáticos. Y normalmente las espinas bífidas ocultas son en los espacios inferiores, en el L5 y en el L4. Más en el L5 he visto. Hasta en el sacro también a veces hay un poquito de esa dificultad. Pero hasta ahí todo bien. Mira, todo lo que hemos hallado, todo lo que hemos encontrado en una imagen tan simple como una radiografía P. ¿Qué más me olvido acá? A ver, cuerpos vertebrales, proceso articular, bueno, nada más. Creo que eso es lo que podemos ver en una radiografía P. ¿Qué más podemos ver en una radiografía, pero en un corte lateral? Vemos la alineación, ¿no? Tanto anterior del cuerpo vertebral, tanto posterior del cuerpo vertebral y tanto las apófisis espinosas. Siempre nosotros tenemos que recordar y mentalizar que la columna en versión lateral se puede dividir en dos o en tres partes, o en dos o en tres columnas, o en dos o tres componentes. Depende de la escuela que lo uses. La clasificación más básica es en dos compartimientos o en dos columnas. La columna anterior está formada por los cuerpos vertebrales y el sacro, y todo lo que está detrás de eso es la columna posterior.
Lo puedes dividir así también, en 2 partes. Ahora, otros que son más exquisitos, yo quiero dividirlo en 3 partes, dice. Y también lo puedes dividir en 3 partes. El compartimiento anterior no cambia. Igual está conformado por todas las vértebras y el sacro. El compartimiento medio ya estaría formado por el canal raquídeo, todos los forámenes, efectivamente, los pedículos, ¿no? Todo lo que va antes de la apófisis espinosa. ¿Correcto? Y el componente posterior, netamente por las apófisis espinosas. ¿Correcto? Cuerpos vertebrales, canal raquídeo, donde incluyen los pedículos y las articulaciones, y el componente posterior, las apófisis espinosas. Es otra manera de clasificarlo, ¿no? Son 3 columnas o 2 columnas. Ya ve tú cuál escuela sigues. Tenemos que ver efectivamente la alineación. Todas las vértebras tienen que estar, ¿no?, de manera alineada. Ninguna vértebra tiene que irse ni para adelante ni para atrás. Cuando una vértebra se va hacia adelante, ¿cómo llamamos a eso? Anterolistesis. Cuando una vértebra se va hacia atrás, posterolistesis. Y cuando esta vértebra se va lateral, tanto derecho o izquierdo, laterolistesis. Sí, laterolistesis. No tengan miedo, hay que hacer. Obvio que la laterolistesis no vas a verla acá, ¿no? Tienes que verla acá. Así es. Ya, entonces hay que ver el alineamiento, ¿no? ¿Qué también hay que ver? Las vértebras que estén bien formadas. Acuérdate que esto blanquito que tú ves como si fuera un remarcado es el hueso cortical. Y el hueso esponjoso es el centro, ¿no? Por eso es que bien blanquito es la periferia de la vértebra. Tenemos que hacer que sea homogéneo y que sea liso. Esa es una vértebra sana. Que no estén formando cachitos, pico loro. Normalmente los picos loros tienden a salir en los extremos. Y tienden a ir hacia abajo o hacia arriba para tratar de fusionar vértebras. Son los famosos piquitos de loro o osteofitos. Que no son tan peligrosos cuando salen acá adelante. Pero cuando salen acá atrás, justo donde está el foramen o el receso lateral, chanca la estructura nerviosa, ¿no? Se meten al canal medio, a la columna media, y producen los síntomas neurológicos, ¿no? ¿Un pico de loro puede simular una ciática? Claro que sí, un pico de loro puede dar molestias tipo ciática. O sea, cuando tengas una ciática, no solamente tienes que pensar en hernia, ¿no? También hay que pensar en estructura ósea. Ya. ¿Qué más hay que tener en cuenta acá? Las vértebras tienen un color. Ese color tiene que ser homogéneo. ¿Ya? Esta es una vértebra muy bonita porque no se ven haces intestinales. Las haces intestinales las vas a ver así como estas burbujas de acá. Burbujas de aire, negras. Entonces, mientras no haya burbujas de aire acá, tú puedes dar una buena apreciación de tu imagen de radiografía. Porque te pueden confundir, ¿no? Por eso hay que tratar. Antes de hacerse una plaquita, tienes que hacerte toda una evacuación, una ayuna prolongada. Así que no es así tan simple, nada más que me tomo al toque. El espacio que hay entre vértebra y vértebra también debe ser equidistante, ¿no? Y también cumple el parámetro que nosotros sabemos, ¿no? Que mientras más va descendiendo, el espacio tiene que aumentar también, ¿no? Porque los discos van creciendo, ¿no? Entonces tú también tienes que ver acá en tu radiografía lateral que los discos vayan, o con los espacios intervertebrales, porque están dentro de vértebra y vértebra, vayan creciendo poquito a poquito y que sean homogéneos, ¿no? Con la radiografía tú puedes sospechar en una discopatía. Sí podrías sospechar si la altura del disco, perdón, del espacio intervertebral está más junto, ¿no? Se ha reducido. Los famosos pinzamientos. ¿Ustedes han escuchado los famosos pinzamientos? Es cuando estas vértebras se acercan, ¿no? Hay pinzamiento anterior, obvio si se acerca acá, este extremo adelante se acerca, ¿no? Y pinzamiento posterior, que es lo más frecuente, cuando estos vértices efectivamente se acercan. ¿Cuáles son los más peligrosos? Los posteriores, ¿no? Los de atrás, porque está ahí justamente el nervio.
Efectivamente. Y también hay otro principio. Esto de acá tú ves son los forámenes, ¿no? Están bien abiertos. Están bien abiertos. Acá siempre el L5 es un poquito más cerradito comparado con los otros, ¿ya? Pero está bien, está abierta, para que veamos lo normal. Ahora, ¿qué pasa si ustedes ven la disminución del espacio intervertebral o los famosos pinzamientos, sea anterior o sea posterior? ¿Qué pasa con este huequito? Se reduce también, ¿no? Se reduce. Nosotros tenemos una propiedad en este caso. Cuando tu cuerpo quiere abrir estos recesos, estos forámenes, perdón, tu cuerpo se va hacia adelante. Irse hacia adelante hace de que el foramen se abra, ¿ya? Y cuando te vas atrás, se cierra más el foramen. Entonces, por eso es que a veces este foramen es dinámico. No es que va a ser así grande. Esta es una imagen estática, ¿no? Pero si hacemos una imagen funcional, probablemente esto vas a ver esa diferencia, ¿no? Y es por eso, y eso explica por qué los abuelitos tienden a adoptar, pues, esa postura hacia adelante, ¿no? Para abrir ese foramen y tratar de reducir sus síntomas, ¿no? Entonces, no es algo fisiológico, sino es algo adaptativo, ¿no? Que tenemos que revertirlo, porque no es normal, ¿no? Algunos se han normalizado eso, que los abuelitos tienen que caminar así doblados, no, para nada, ¿no? Si tú tienes un buen foramen, lo cuidas de manera correcta, sea con cirugía o sin cirugía, tú tienes que caminar directo, ¿no? Derecho. Ya. Entonces, ¿qué más podemos ver acá? Entonces ¿eso se puede sospechar una discopatía? Sí se puede sospechar una discopatía siempre y cuando el canal se haya reducido, ¿no? Pero ¿se puede concluir en una discopatía? No. Porque acá no se ven discos. Pero es una sospecha. ¿Ya? Porque siempre hablan con la radiografía, te he visto el disco dañado, te he visto la hernia. No es así, ¿no? La radiografía es para ver parte ósea más que todo, ¿no? Parte ósea. Y también volver a incidir el color. Tiene que ser homogéneo. Esto es como un gris, medio blanco, medio, ¿no? Ya, pero tiene que ser homogéneo. Si vemos que hay algunas bolitas o algunos colores negritos irregulares dentro de la columna, dentro de la vértebra, tenemos que sospechar en algo más, ¿no? A veces hay tumores que se van a la columna. Entonces tenemos que ver, tiene que ser homogéneo. Eso ya vamos a verlo de repente más adelante. Pero las vértebras, ese es el color normal. Este es un paciente joven, ¿no? Porque no veo ni osteofitos, una vértebra lisa, normal. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿cuáles son los pedículos acá? A ver, los mismos pedículos que vimos acá. ¿Dónde vemos los pedículos acá? Acuérdate que el pedículo es una zona de tránsito, es un puente entre el cuerpo vertebral y las facetas. O sea, esto sería el pedículo, ¿no? Este sería el otro pedículo. Este sería otro pedículo. Y por acá colocan los tornillos, los famosos tornillos transpediculares, porque atraviesan el pedículo. Entonces llegan desde atrás, pasan por el pedículo y se alojan en el cuerpo vertebral. Este es el pedículo. ¿Y por qué es importante que el tornillo esté en el pedículo? Porque es de toda esta columna es la parte más fuerte. Es como decir la columna, ¿no? de la casa, ¿no? El concreto. O sea, ahí tienes que colocar en la columna, pues, el tornillo, para que tenga más fijación. Y muchas veces, llegar el tornillo a colocar en este margen tan pequeñito, a veces te vas, pues, ¿no? Te vas para un lado derecho, te vas al lado izquierdo, lo colocas muy arriba, o agarras un poquito de pedículo, no agarras en el centro del pedículo. Entonces es un arte colocar fierritos también, porque es fácilmente, esta estructura tan pequeña te puedes ir, ¿no? Y este pedículo pues tendrá 0.8 o 1 centímetro de diámetro, ¿no? En ese lado tú juegas. Entonces por eso es que muchas veces cuando se coloca el fierrito, el tornillito, no le das, pues no le chuntas. Y te vas para un lado. Si te vas para afuera, no le das estabilidad. Si te vas para adentro, aparte de no darle estabilidad, puedes dañar un nervio. O si lo haces en las partes superiores, a partir del E1 para arriba, puedes dañar incluso el cono medular o la médula en sí, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el pequeño detalle, ¿no? Los famosos pedículos. Tienes que ver que no estén rotos, ¿no? Que estén homogéneos. ¿Qué más se puede ver acá? Las facetas, las articulaciones, ¿se pueden ver? Claro que sí.
Mira, acá esta es una articulación, ¿correcto? Esta es otra articulación, otra articulación. Entonces, esta es una articulación. Si te das cuenta, así es, acá hay dos facetas unidas, formando la articulación, en este caso L3 con L4. Y siempre la faceta más interna, bueno, en este caso, acá sería, bueno, la parte lateral es la faceta interna, pero acá lo vemos en el más anterior, si te das cuenta. La faceta inferior es más anterior y la faceta superior es más posterior, ¿no? Y acá te das cuenta, ¿no? Cosa que es diferente acá, ¿no? La faceta que se ve hacia afuera es de la vértebra inferior y la faceta que se ve hacia adentro es de la vértebra superior. Ah, ¿confunde o no confunde? Ya cada vez que lo vean van a tener que hacer esa memoria mental. Pero sí pueden verla acá, mira. Faceta inferior. ¿La llegan a ver acá? Justo lo estoy viendo, mira. Faceta inferior. Ahí. ¿La ven? ¿De dónde viene? De arriba, pues. Así de simple. Y acá también la pueden ver, mira. La faceta de la vértebra inferior es más anterior. Acá está. Por eso tienes que hacer una buena imagen para que ni siquiera necesitas aprenderlo mucho, sino simplemente tener una buena visión nada más. ¿Y por qué les digo siempre vean la faceta? Sobre todo en pacientes ya operados. Hay pacientes no operados que también tienen fracturas en esas facetas. O cuando han sido operados, a veces le pueden fracturar inclusive o se la pueden sacar la faceta. Yo una vez ingresé a una cirugía, no voy a decir con qué médico, no estaba yo operando en ese entonces, o estaba de ayudante, pero al sacar parte del hueso para poder abrir el foramen, no sé qué hace el señor, pero se lleva la faceta, o sea, y sale un hueso tremendo, ¿no? Y ese paciente pues quedó inestable, ¿no? ¿El clavo? Hay que poner clavos, no se le puso en ese entonces, pero es un momento diferido, ¿no? Yo soy muy, bueno, en ese entonces trataba de no hablar mucho, pero ahora ya la paciente, claro, continuaba con los dolores, peores inclusive, porque le generó una inestabilidad que no la tenía previamente. Y ese paciente, pues, efectivamente merita clavos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que fijarse bien en las articulaciones. Las articulaciones son demasiado importantes. Es como la rodilla, el codo, ¿no? Este es el que permite hacer tus movimientos de rotación, flexoextensión, lateralización de la columna. Y tu circunducción también, ¿no? ¿Hay circunducción en la columna o no, mi estimado? Claro que sí. Claro que sí. Lo que teníamos duda, ¿no? Entonces, la articulación tiene que estar preservada. Ahora, tú también puedes ver en casos graves, ¿te acuerdas cuando nosotros veíamos la famosa sinovitis en las articulaciones, ¿no? Inflamadas, ¿no? Acá difícilmente vas a ver la inflamación, pero sí puedes ver aire. A veces el aire, tú lo puedes ver entre facetas. Un poquito de aire. Eso significa que hay también una inflamación, ¿no? ¿Ya? Porque cuando hay inestabilidad se produce aire. Y también ese aire tú lo puedes ver en estos discos. O sea, en este espacio intervertebral, donde deberían estar los discos, ahí también puedes ver negrito, se ve el aire. Así como este color de acá, pero se ve acá en el centro. Se llama neumodisco. También significa que el disco hay mucha inestabilidad, está mucho desgaste y produce aire en su interior. Incluso en casos cuando son discopatías crónicas, tú puedes ver el disco que se calcifica, se endurece y vas a poner acá como si fueran placas blancas dentro del disco. O sea, el disco se puede calcificar o se puede desgastar tanto que forma aire en su interior y se ve blanco en caso de descalcificación o negro, ¿no? Como gotas de agua, si es aire, ¿no? Esos son signos indirectos de inestabilidad. O sea, con una radiografía puedes ver si es estable o inestable. Y esta es una radiografía estándar, ¿eh? No es una radiografía funcional, que es lo mismo hacer lateral, pero en flexión máxima y en extensión máxima, ¿no? Justamente para aumentar esa inestabilidad, si es que existe, y poder diagnosticarla, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más podemos ver acá? A ver.
Ya vimos los cuerpos, ya vimos los pedículos, ya vimos las facetas, tanto superior como inferior. ¿Qué más vemos, mi estimada Kimberly? ¿Podemos ver la transversa? Yo no la veo. Si tú la ves, me dices, ¿ah? Yo no la veo. Yo acá sí la puedo ver la transversa, pero acá no. Las espinosas, no, mira, las espinosas, bonitas. También a veces hay aire entre espinosas también. Significa que hay inflamación, mucha inestabilidad. Pero en este caso no. Las espinosas están acá, ¿no? Están las espinosas, ¿no? La vértebra L5, su espinosa. La vértebra L4, su espinosa, y así sucesivamente, ¿no? El sacro también tiene espinosas, pero son bien atrofiadas, bien pequeñitas. ¿Puede haber un caso que no tenga ¿Espinosa? Sí, como te comentaba, cuando hay espina bífida oculta, puede ser que todo este segmento posterior, o parcialmente o totalmente, estén ausentes. Por consiguiente, no hay esta lámina, no hay esta apófisis espinosa y no hay esta lámina del otro lado. Eso se llama espina bífida oculta, ¿no? Que puede ser solamente una lámina nomás, ¿no? O solamente ser la apófisis espinosa y hay un poquito de lámina. O sea, hay variaciones de espina bífida oculta, ¿no? Entonces no se ha cerrado completamente el arco posterior, el canal posterior. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, acá no se ve el coxis, pero bueno, sería bueno verlo también hasta el coxis, ¿no? La curvatura. ¿Qué más podemos ver acá? A ver, el promontorio. ¿Qué es el promontorio? Es la parte más anterior del sacro, del S1. Pues acá señalan acá como si fuera, no, el promontorio es este. Y esto es acá, cuando hacen tacto vaginal para ver si es que es pelvis se estrecha, si tú ingresas y tocas el promontorio, significa que la pelvis es muy pequeña y lo más probable es que sea, pues, parto por cesárea, ¿no? En realidad no deberías tocar el promontorio, ¿no? Hasta llegar ahí, ¿no? ¿Ya? ¿Qué vemos más? La cresta ilíaca también se puede ver. Claro que sí, mira. Acá se ve la cresta ilíaca. Así es. Y justamente eso te sirve para también delimitar el E4 con el E5, ¿no? El E4 con el E5. Sí. Y también sirve para contar. Si te das cuenta, acá tú puedes contar en esta P 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Para que te des cuenta que no hay una vértebra de más o una vértebra de menos, ¿no? También te puedes ayudar así. Ya. ¿Qué más podemos ver acá? Las láminas también ven. Sí, las láminas también puedes ver, efectivamente. Un poquito de láminas. Ya. Bueno. Eso principalmente. ¿Hasta ahí alguna duda, mis estimados? Todo claro, ¿no? Perfecto. Y esta es una imagen que casi no usamos. Ya, al menos no de manera frecuente, al menos que lo solicites. Ya, son las proyecciones oblicuas, que puede ser derecha o izquierda, ¿no? También. Y donde vamos a ver, en sala de operaciones usamos bastante porque nos va a servir para poder orientarnos e ingresar hacia el disco en las discólisis percutáneas. Vemos el famoso perrito escocés. Este es un AP, esto es un lateral, y si giramos un poquito, vemos el corte oblicuo. Y si somos bien visuales, vamos a ver el perrito acá. Mira, gíralo un poquito hasta que veas el perrito. Vean el perrito. Oh. ¿No lo pueden ver? Ponlo en lateral y gíralo lentamente, 45 grados, y vas a ver el perrito. Donde la nariz es la apófisis transversa. ¿Ya? La nariz es la apófisis transversa. La oreja es la articulación facetaria. La articulación facetaria. ¿Ya? Inferior. Bueno, superior, que representa la vértebra inferior, perdón. La patita, la otra articulación facetaria. La colita. ¿La ven o no la ven?
Y el ojito del perrito, ¿qué representa? ¿Cómo se llama? El pedículo, efectivamente, efectivamente. ¿Ya? ¿Lo pueden ver entonces el perrito escocés o no? ¿Qué raza es? Escocés. Ay, lo dije. No, bueno. Ya. Para que despierten. Sí, un corte oblicuo. Sí. Ahí mismo lo ves, mira, trae para acá. Hasta yo lo veo mejor ahí que acá. Mira. Si hacemos acá, acá vemos el perrito. Ahí está el perrito. Nariz. Sí, es la transversa. La transversa. Oreja. La apófisis articular de la vértebra inferior, ¿no? Correcto, que está subiendo, efectivamente. Vemos la cola, la apófisis articular también inferior. ¿Correcto? Ahí está la oreja, la cola. ¿Qué más podemos ver ahí? La patita, la apófisis articular inferior. ¿Correcto? La otra patita, la apófisis espinosa. El ojo es el pedículo. Acá sí se va a ver. El pedículo es este, ¿no? Acá se va a ver una bolita. Ese es el ojo. ¿Estamos bien o no? Y si te das cuenta, la apófisis articular, la orejita, si tú vas con la agujita, vas directo por acá, llegas al disco, ¿no? Igual acá, ¿no? Acá hay otro perrito. Si vas por la orejita, llegas a donde está la hernia, en la discólisis percutánea. Te metes al disco. ¿Ya? ¿Estamos ahí? ¿Estamos bien o no? Sí. Ese es, ahí mírenlo hasta que lo aprendan. Ese es el famoso perrito escocés. Nos sirve más que todo para, bueno, en mi caso, para la discólisis percutánea, ¿no? Para poder ingresar al disco de una manera segura sin tocar nervio. Y en una radiografía intraoperatoria, ¿por qué me sirven mucho estas plaquitas? ¿O por qué debemos tomar placas, sea en arco en C o en radiografías así estacionarias, igual, portátiles? Para guiarme. Efectivamente, porque cuando el paciente tiene una hernia en L5, tengo que tener una imagen para asegurar que estamos trabajando en la hernia correcta, ¿no? Porque es fácil perderte. Puede ser que saques una hernia en L4, en teoría, y era L5 la hernia que tenías que trabajar y el paciente sigue igual. Y eso ocurre muchas veces, ¿no? A veces tú te confías en no sacar imágenes. Antiguamente era así, ¿no? Uno confiaba, yo lo sé, yo ya veo el sacro, acá es cerudo, acá el doy. Es así porque yo conozco anatomía. Y a veces los cirujanos pecaban pues por soberbia. Y aparte cuando tiene una vértebra más... Y si tiene una vértebra transicional, por ejemplo, efectivamente te pierdes fácilmente. Por eso que siempre tienes que sacar una plaquita dentro de la operación para asegurarnos. Por eso las imágenes sirven también para ubicarnos el nivel donde vamos a trabajar. Y para ver estabilidad, ¿no? Si vemos alguna aire por acá, que la distancia entre las apófisis, esto sería espinosa, no estén equidistantes, sino que estén separados, ¿no? Que la articulación también esté rugosa, que haya fracturas, ¿no? Tiene que estar homogéneo. Acá podemos verlo. Cuando hay lisis, espondilolisis, ¿ustedes han escuchado ese término? Son las fracturas del istmo. El istmo es un espacio que hay entre la articulación de acá con la articulación de arriba. Cualquier fractura que haya en ese extremo se llama espondilolisis. Y si esa espondilolisis ya se ha avanzado más, la vértebra se desplaza y forma la espondilolistesis. La espondilolistesis. Artrosis y espondiloartrosis también es lo mismo, no se confundan. Bueno, artrosis es un término más general, ¿no? Todos los huesos, incluido la columna. Pero si tú quieres hablar de artrosis de columna, ya tienes que ponerle la palabra espóndilo, que significa columna, ¿no? Columna vertebral. Ya, entonces, eso hay que ver. ¿Algo más que podamos ver acá? A ver. Creo yo que está bien. Una placa simple, imagínate todos los aportes que nosotros nos dan, ¿no? Ahora, existen placas mucho mejores, ¿no? Que hacemos el espinograma, ¿no? La radiografía completa, que se ve desde los conductos auditivos externos hasta las caderas, ¿no? Para ver justamente las escoliosis en otros niveles, el grado de rotación de toda la columna.
y hacer algunas mediciones. Y también podemos ver o evaluar con el bending. No sé, ¿has escuchado? El bending es las radiografías funcionales pero laterales. O sea, en este sistema, en este AP, en un espinograma hacemos que el paciente se lateralice tanto a la derecha como a la izquierda y vemos también el grado de flexibilidad de la columna, ¿no? Entonces el bending se hace en AP y la radiografía funcional se hace en lateral, tanto en flexión como extensión. ¿Estamos bien ahí? Ya, vamos a seguir la siguiente diapositiva. Ya. El gol estándar en toda resonancia para poder evaluar una hernia es la resonancia, pues no, es algo que nosotros pedimos a cada rato, ¿no? Es el gol estándar, es el estudio principal para poder delimitar las características de una hernia y la ubicación exacta de la hernia, ¿no? Y si es que es o no quirúrgico también te va a orientar, pero no define. Acuérdense que las imágenes complementarias son esas, son complementarias. Lo que define si el paciente va a cirugía o no es la clínica del paciente y el examen físico, ¿no? La historia clínica ve la parte anamnésica y la parte del examen físico. Esas dos partes son importantes y conforman la historia clínica, ¿no? Porque existen casos donde hay hernias en las imágenes, la ves horrible y el paciente está tranquilo, ¿no? No lo tocas, simplemente lo educas nada más para que no colapse. Y viceversa, ¿no? Hay imágenes que no son tan llamativas y el paciente está recontra sintomático, pues dale, créele más al paciente, ¿no? Lo ideal de todas maneras es que haya una relación clínica imagenológica, ¿no? Pero a veces no lo hay. Y cuando no lo hay, cuando hay controversia, lo que manda es la clínica del paciente. Por eso es que son imágenes complementarias, no definitivas. Y siempre hay que verlo así, ¿no? Lo bueno de la resonancia es que no tiene radiación. Eso preocupa mucho a la gente, ¿no? No me puedo hacer resonancia porque estoy embarazada. No me puedo hacer resonancia porque estoy dando de lactar. No puedo hacer resonancia porque tengo miedo, ya me hicieron muchas placas, tengo miedo de tener cáncer. O ya tengo cáncer y tengo miedo de que mi cáncer se empeore. Estoy en quimioterapia, ¿no? Entonces, decirle que no actúa por radiación ionizante. Entonces, al no haber radiación, esos son campos electromagnéticos, que es diferente, es como un microondas, algo así, ¿no? O como un celular, que también actúa algo parecido, ¿no? Que se dice que no causa ninguna molestia, no causa ni ahora ni a futuro, pero por si acaso tampoco no hay que exceder, pues, ¿no? Incluso los celulares, ¿no? No recomiendan tampoco mucha celular cerca, ¿no? En un tiempo no se acuerdan que los celulares también los satanizaban, ¿no? Que te produce cáncer al cerebro, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Igual el microondas, ¿no? No debes usarlo mucho porque te produce esos cancerígenos, muta el alimento y tantas cosas, ¿no? Que ya se ha demostrado que no es así tanto, pero igual siempre recomiendan, porque no hay estudios así a largo plazo, ¿no? Que te digan que tienes que dejarlo, pues, o abusar de ello, ¿no? Todo con moderación. ¿No es así, mi estimada Kimberly? Tú que estás medio... Ha estado bueno el fin de semana, felicidades, ¿ah? Y Diego, no te puedo ver, pero me imagino que debes estar atento a la jugada. No he salido. Más despierto que Kimberly. Bueno, es un... ¿Quieres salido? Ya. Te la aviso, amigo. Ok. Entonces, no es radiación. Se puede hacer en todos esos pacientes, ¿no? Y puedes hacerlo varias veces, no hay problema, ¿no? Incluso al día. Sí. No es recomendable, claro que sí, pero puedes hacerlo con cierta regularidad. Nosotros normalmente a un paciente recomendamos hacer resonancia una vez y es iniciar los síntomas y esa resonancia te dura todo un año, ¿no? No es bueno tampoco estar pidiendo resonancias a cada rato al paciente, ¿no? Porque son costosas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. A menos que veas que la clínica ha variado de manera drástica, puedes tú pedir una resonancia pues, a los 3, a los 6 meses después de la primera, ¿no? Pero si no es así, los síntomas son graduales, acorde a la historia natural, una resonancia te puede valer un año sin ningún problema, ¿no? Algunos inclusive un poquito más. Ya, así que resonancia cada cierto tiempo, pedirte también, no es bueno también. Resonancia es cuando quieres saber y ahí quedó. Pero todos los años hacer resonancia para ver cómo está mi hernia, piensan que va a ser radioterapia o resonancioterapia, ¿no? Con eso va a disminuir la hernia. No, no es así. La hernia hay que hacerla cuando ya tienes, primero tienes la idea, quieres saber el diagnóstico correcto, perfecto, hasta ahí puede ser, ¿no? Y el segundo, si quieres hacerte una resonancia, cuando ya quieres actuar.
y esos síntomas ya son muy severos y tienes que tomar una decisión quirúrgica, hay que hacer una resonancia nueva, ¿no? De lo contrario, no tiene sentido hacerte resonancias a cada rato. ¿Qué es lo importante de esta resonancia? Es que es más completa, sobre todo evalúa la parte blanda, más fina, más precisa, ¿no? Y es lo que carece el seguro, ¿no? La mayoría te toma radiografías o tomografías, ¿no? Porque es lo que hay a la mano, ¿no? Una resonancia es mucho más difícil que un hospital, sea Minsa o Salud, lo tenga. ¿Ya? Y como hay pocos, es caro, pues hay la ley del libre mercado, ¿no? Cada uno pone su precio que quiere. Una resonancia te puede costar desde cuánto hasta cuánto. Depende dónde. En Lima hay un hospital de la Solidaridad que trajo su resonancia y lo estaban ofreciendo a 300 soles. Pero en Lima lo puedes conseguir desde 400 a más, ¿no? También a partir de 400, ¿no? 700, 800. Acá te puedes conseguir, pues yo creo que 700 soles están acá, ¿no? Y sin contraste, ¿eh? Si le pones contraste ya le aumentas unos 200 soles más. Efectivamente. Y esto es por segmento, ¿no? Acuérdense que la columna se divide en 3 segmentos, ¿no? Cervical, dorsal y lumbar. Y cada segmento tiene un precio, ¿no? O sea, va sumando. Hay algunas imágenes de resonancia que te pueden dar una plaquita, por ejemplo, un segmento lumbar, y de yapa te dan un segmento panorámico, ¿no? Algunos te lo dan gratis, otros te cobran por ese panorámico. Te cobran algo de 100 soles así adicionales para darte la yapa. Pero la yapa ayuda, pero tampoco es definitiva. Pero si tú ves algo ahí y tienes clínica, tienes que pedir una localizada, ¿no? ¿Qué opinas, mi estimada Kimberly? Tú que estás emocionada con la conferencia que estamos haciendo. ¿Qué opinas de los precios? ¿Vas a comprar? Claro, es T2. Es más blanca que la otra, más negra, más blanquita. Así es. Ya son variantes, pero son T2. T2, uno es simple y otro es con STIR, ¿no? STIR. Ajá. Y si pides, por ejemplo, T2, ¿es poco más o es el mismo precio? No, las imágenes de resonancia ya te vienen protocolizadas. Ya te vienen en T1, T2, STIR. Ya si tú quieres pedirle algo más adicional, por ejemplo el contraste, ya tienes que pagar adicional. Sí. Hay otras imágenes de resonancia porque se le pide espectrografía, por ejemplo, ¿no? Espectrometría. Pero más para cerebro, ¿no? Tienes que ya detallarlo. ¿Quieres pedir difusión? Cosas así. Depende de lo que quieres buscar, ¿no? Más en cerebro, ¿no? Columna te dan estándar, ¿no? T1, T2 y STIR, ¿no? Ya. Bueno, entonces se ve mejor las partes blandas. Mejor los discos, mejor las hernias, mejor los ligamentos, mejor la parte muscular también, ¿no? El hueso también se ve, claro que sí. Pero si vas a comparar, pues una radiografía, una tomografía ve mejor el hueso, la calidad de hueso sobre todo, ¿no? Que una resonancia. O sea, cada cosa tiene su indicación. Es más caro, sí, las imágenes y también el equipo, ¿no? Una imagen de radiografía, ¿cuánto te cuesta normalmente en la calle? Desde 25 a 50 soles. Y si quieres completa, 120, 100 a 120 te lo venden. Algunos 150 todavía. Una imagen de tomografía, ¿cuánto te cuesta? 300, creo igual. 300, 250, es el promedio, sí. Y también es por segmento. ¿Y el equipo cuánto cuesta? Un equipo de radiografía, ¿cuánto te debe costar? Ahora con la tecnología que avanzó, ahora son portátiles, pues, ¿no? Hay dos tipos de radiografía, claro, la estacionaria y la portátil. Ahora la portátil también hay, pues, de veterinario, que es de 100 miliamperios, y hay radiografías portátiles que son de 400 miliamperios, ¿no? Ya para personas como debe ser, ¿no? En clínicas, en hospitales, pero grandes, ¿no? Es lo que estamos trayendo acá también para tener y tomar a nuestros pacientes, ¿no? Porque hay radiografías que se usan para perros, para mascotas, que son en teoría delgados, y lo usan también para seres humanos. Y eso no da una buena resolución. Por eso las imágenes que a veces traen dan mucho que desear. Pues todas las imágenes que hemos visto en una radiografía en la placa anterior, ¿qué vas a ver eso? Esos detalles pequeños. Es una radiografía hecha, tomada correctamente, ¿no? Una radiografía estacionaria puede dar los parámetros, claro que sí. ¿No? Ahora el área digital, ¿no? Antes eran incluso las placas eran reveladas, ¿no? En un estudio oscuro, ¿no?
Ahora ya son digitales nada más, ¿no? Antes eran analógicas, ¿no? Ahora son digitales y bueno, tiene mejor resolución. Incluso con un link ya lo puedes transmitir por WhatsApp y lo pueden ver en cualquier parte del mundo, ¿no? Ya, entonces, la resonancia, un equipo de resonancia, también estamos hablando pues de $1.000.000 más o menos. Sí. Un equipo de tomografía, estamos hablando de unos $500.000, 250.000, de repente si es uno de segunda, ¿no? Más o menos. Ahora los chinos pues están viniendo también precios más competitivos, ¿no? Y un equipo de radiografía estacionario te debe costar pues unos $47.000, $45.000 más o menos en promedio, ¿no? Y el portátil, ¿no? Depende de la marca también, te va de los $60.000 hasta los $100.000. Y más caro, ¿no? En teoría. De marca. Claro. Los chiquitos que- No. El chinito te cuesta $45.000. El de marca te cuesta $120.000. Solo comprarlo, ¿no? Pero traer el chinito acá te cuesta $65.000. Más o menos, no bajan. Pero esos portátiles buenos, pues, ¿no? Hay unos portátiles que son de veterinaria, que lamentablemente lo están haciendo en personas humanas, que te cuesta, pues, $18.000, $20.000, ¿no? Pero no, pues no vas a ver esas imágenes de calidad. Son radiografías simples. Mejor hazte una radiografía estacionaria. Eso lo digo para los pacientes también. Mejor háganse una estacionaria que te da un buen amperaje, te da una buena resolución y te da una imagen también de calidad, ¿no? Ya, así que cuando te tomes tu próxima placa, mi estimada Kimberly, ya sabes que tienes que hacer, si es una radiografía, que sea mejor en un estacionario. ¿Cómo es un estacionario? Pues una mesa, ¿no? Con un cabezal que se gira, pero solamente está empotrado, ¿no? Ya no se puede mover para ningún lado, ¿no? Esa tiene mejor resolución que una radiografía portátil, aquí en Perú al menos, porque una buena imagen no te baja de los $65.000, un equipo a más, ¿no? Y las postas, los clínicos, las clínicas entre comillas, tienen la más baratita nomás, bueno, la del veterinario que lo usan para seres humanos. Horrible, ¿no? Horrible, pero es la realidad de nuestro Perú. Y después vienen con esa plaquita, oye doctor, ¿qué tengo? ¿Qué tienes ganas de fastidiar nomás? Porque esto de acá no sirve para nada. Exactamente, ¿no? Entonces hay que también saber eso, ¿no? Hay mucho vandalismo económico en ese aspecto, ¿no? Pero bueno. Sigamos educando entonces a las personas hasta saber cómo comprar las cosas, cómo adquirir las cosas y cómo tomar sus imágenes. Esta imagen es T2, no hay ninguna duda, ¿no? Solo que el STIR es el lado izquierdo, efectivamente, y el lado derecho es la T2 normal, convencional, ¿no? Ya, igual se ven los discos. No, acá en el STIR se ven discos normales, dice, pero yo veo que es grado 2, ¿ah? Porque se ven bandas, ¿no? Bandas, o sea, esta es una discopatía grado 2. Claro. Mientras más blanco esté el disco, más hidratado, ¿no? El espacio interdiscal también tiene que estar acorde, ¿no? Va creciendo el disco conforme va descendiendo y vemos el anillo fibroso, ¿no? El anillo fibroso homogéneo siempre se ve negrito el anillo fibroso y el núcleo pulposo, que está bien hidratado, se ve blanco, ¿no? Mientras más blanco, mejor. Más hidratación. Acá incluso yo lo veo un poco prominente en este lado, ¿eh? No es que tampoco sean discos normales. Medio raro acá lo hemos, pues, creo que no he solucionado muy bien. Mínimo le pondría una discopatía grado 2 con unas prominencias discales. Y ahora nosotros que ya vemos a cada rato ya podemos ver eso, ¿no? Detalles pequeños, ¿no? Las raíces nerviosas, las de cola de caballo, están pasando por el canal, que es un canal amplio, no hay ninguna obstrucción, ¿no? Ligamento longitudinal posterior, bien pegado hacia la vértebra posterior y el disco posterior. Y ligamento longitudinal anterior, bien pegado a las vértebras, ¿no? Casi no se ve, pero hay un poquito, si quieres verlo ahí, un poco realza. A veces el ligamento también se engruesa y también comprime nervios. Hay que ver que estén delgaditos, casi ni se nota. Perfecto. ¿Qué más podemos ver acá? En este disco ya vemos pues, que están negros, ¿no? O sea, el grado de discopatía. ¿Qué grado de discopatía es esta? 4 como mínimo, ¿no? 4 como mínimo. Está bien negro todo, no hay... Exactamente. Y estos discos desgastados, discos negros, son los que normalmente forman las hernias, ¿no? Y esta es una hernia, ¿no? ¿Es una hernia protruida o una hernia extruida? Protruida, ¿no? Sí, me parece que es protruida. Lo que sale no es tan grande como la base. La base es más grande y lo que sale es más chiquito. Esa es la definición de hernia protruida, ¿no? Perfecto, entonces sigamos avanzando.
Y la tomografía. La tomografía nos dicen de que no sirve para nada. No, al contrario, también ayuda. Todo ayuda. Una radiografía simple, así humilde, ayuda también para tener bastantes indicios, bastantes datos. Y una tomografía también ayuda. No es que se haya que satanizarlo ni descartarlo completamente. Una tomografía de buenos cortes ayuda bastante. Ahora también eso depende de la calidad de la imagen de la tomografía. Me olvidé también decirle la calidad de imagen de la resonancia, porque también hay calidad de imagen de radiografía, ¿no? Radiografía, acuérdense de los miliamperajes. Miliamperajes de 100 para perritos, 300, 400 para humanos, 500 ya es algo más. Los estacionarios dan hasta 500 miliamperios. Eso acuérdense, miliamperaje, miliamperaje. En tomografía vemos los cortes. Los cortes. Hay tomógrafos, los antiguos eran de 4 cortes. De ahí vinieron de 8 cortes. De ahí vinieron 16 cortes. De ahí vinieron 32, 64, 120 y tanto y así. Va duplicándose cada cierto tiempo. Ya, de 64 para arriba ya es un tomógrafo de calidad. Pero todavía los 32, los 4, los 8, 4, 8 no creo, pero 32, 16 sí abundan. Y son las tomografías que vienen, te dan horrible, las placas, borroso, todo que no se ve nada. Y aún así siguen cobrando su dinerito y siguen haciendo, ¿no? Y vienen, incluso son los que van donde los doctores, doctor, te doy tu porcentaje, mándame pacientes. No, yo he venido. Yo le digo, no, esto, ¿cómo voy a trabajar con esto? Voy a dar una mala idea, voy a quedar mal yo por ganarme unos centavitos. Pero hay médicos que todavía lo siguen haciendo. Ya, entonces, la tomografía de 64 cortes para arriba es lo ideal. Ya, hay ventana ósea, ventana normal y 3D, reconstrucción 3D. ¿Ya? La ventana ósea usamos para ver hueso principalmente, para ver si hay fracturas, ¿no? Para ver también si los tornillos están bien colocados, porque no generan mucha refracción. En cambio, una resonancia, para ver una paciente que tiene tornillos, se va a ver todo distorsionado. Por eso cada uno dicen de que cuando en resonancia no hay que tomar, ¿no? Porque se ve todo, pero igual aporta información. Así que igual un paciente que tiene tornillos en la columna, también se le puede hacer resonancia magnética. Aunque haya limitaciones. Pero doctor, la resonancia no se debe meter con metales. Está prohibido. Ha habido accidentes, se ha muerto gente, ¿no? Altera. Pero estos tornillos son de titanio, tienen refrigencia bien limitada. O sea, poco movimiento va a tener con las radiaciones. Pero igual, claro, hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, por más que sea titanio, si es un clic de titanio en el cerebro, la arteria es tan pequeñita, no, se va a romper esa arteria y no. Ahí sí está prohibido al 100%. Pero en columna, que está colocado dentro del pedículo, está fijo y no tiene poca refrigencia, puedes usar la resonancia sin ningún problema. Distorsiona la imagen un poquito, pero igual da información, ¿no? Y eso a veces nos peleamos bastante con los tecnólogos, porque ellos dicen, no, tiene placa, tiene esto, ya no hay que tomarle, está prohibido. Se toma. Solamente con ciertos cuidados. Y un buen radiólogo, claro que sí, ¿no? La ventana normal es para ver hueso también, pero un poquito más la parte blanda. Acá es netamente óseo. Se ve ventana ósea para ver netamente hueso, ¿no? Blando, mezclareamos. Y el 3D para ver, pues ya, enseñarle bonito al paciente, ¿no? También aporta algunos otros, casi no nos aporta mucho, pero siempre te dan como protocolo estas 3 visiones, ¿no? Ya. La tomografía usa radiación. Sí es peligroso la tomografía. Ya, porque usa radiaciones ionizantes. Y eso altera el ADN y puede producir cáncer a largo plazo. Por eso es que en niños, ¿no?, que tienen el cerebro un poquito más o con los nervios un poquito más sensibles, hay que evitar lo máximo que se pueda. Pero a veces es necesario riesgo-beneficio, ¿no? El médico tiene. No puedes tomarlo pues cada rato, ¿no? Como lo hacen en el seguro. Cada 24 horas, 48 horas te toman una placa. Radioterapia, dice, no te pases. Eso más bien genera más cáncer que te quita el cáncer. Pero a veces, como te digo, hay que hacer riesgo-beneficio y es una decisión muy, muy compleja, ¿no? Es rápido realizar. Una tomografía, ¿cuánto demora más o menos en hacerla?
5 minutos. 5 minutos. La máquina es silenciosa. Entras tranquilo, sales tranquilo. 5 minutos, incluso 3 minutos, ya estás afuera. Ya. ¿Y la radiografía? La radiografía pues es más rápida todavía. Te posiciona bien, ¡plup! Y listo, ya, chao. Son 10 segundos. Ya, son más económicos que comparado con la resonancia, pero más caros comparado con una radiografía, ¿no? Obvio, ¿no? El paciente puede llevar objetos metálicos, mira. Puedo tener mi arete, puedo tener mi correa, aunque no recomendamos por la... Por estudiarlo. Más que por la seguridad, por la calidad de imagen, efectivamente, porque distorsiona la calidad de imagen. ¿Ya? Entonces, sí puede tener una placa, una prótesis, tornillos, no hay ningún problema, ¿no? Puede tener un clic en el cerebro de titanio y le puedes tomar la tomografía, sí, no hay problema. Sí. Por eso es que cuando tiene aneurismas, se ha operado, dice, no, resonancia no, pero sí tomografía puede hacer. Con contraste incluido no hay ningún problema. Lo malo es que tiene menos resolución que comparado con una resonancia. Pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo malo de la resonancia? Dice, lo bueno es que no utiliza radiación. Lo malo es que es lenta, ¿no? ¿Cuánto demora más o menos una resonancia? Media hora, 40 minutos de repente, ¿no? Y es más, hay pacientes que sufren de columna, ¿no? No pueden estar mucho tiempo echados en la misma posición. Si son niñitos peores, bailan y todo eso. Tienes que poner un anestesiólogo de por medio para dormirlo ese niñito. ¿No? O los que sufren de claustrofobia, ¿no? Mucho tiempo no pueden estar así, ¿no? Aunque hay resonancias que son tubulares, que son cerradas, y otras resonancias que son como si fuera un sándwich. Una placa arriba, una placa abajo, que son resonancias abiertas. Un poquito que ayudan, pero igual es como si un edificio te está aplastando, ¿no? Que tiene claustrofobia, miras al costado, ves abierto, pero miras arriba. Bueno, algunos lo toleran más que el cerrado, ¿no? La resonancia cerrada también tiene un límite también de peso. Normalmente depende de la panza, porque normalmente hay de 65, 75 de diámetro. Si tu panza entra, perfecto, ¿no? Pero si es alguien más gordito o una mujer gestante, de repente no entra, ¿no? Ahí, de repente hay que hablar. ¿El peso que tiene? Creo que son 300 kilos. Eso sí no lo sabría decirle, pero sí hay gorditos que entran sin ningún problema. Más que todo, depende. Si entra la panza, entra todo. No hay problema. Sí, debe ser pues sus 200, no creo que... Difícil también encontrar un paciente pues ya mórbido, ¿no? ¿No, Héctor? Ya. Entonces, en la resonancia pues no debe llevar metales, ¿no? No debe llevar metales. Ha habido incluso accidentes, ¿no? Que se han reportado, se han hecho virales inclusive, ¿no? Y lo bueno es de, claro, un collar, ¿no? Lo jaló y se ahorcó. Pensaban, se metió ni siquiera se iba a tomar la resonancia, sino que su esposa ya había terminado la resonancia, creo que era de cadera, porque ya su médico le pidió, le iban a pasar una silla de ruedas y ya supuestamente dieron la señal que ingresara, ¿no? Y ingresó el señor, tenía un collar, ayudar a las pacientes, pero el toque lo jaló, pero no habían apagado el resonador. Ya lo absorbió el resonador y con el collar lo ahorcó y ahí quedó. Sí, en Estados Unidos fue bien comentado eso. Pero ahí fue un error pues, del tecnólogo, porque no ha apagado la máquina, o el señor que al toque se ha metido el llamado de la esposa, ¿no? ¿En qué quedará? Pues? Lo bueno es que tiene una alta resolución la resonancia, pues, comparado con la tomografía. Y listo. Eso sería todo, mi estimado. Tenemos que poner otra semana más. Continuará. Continuará.